¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buenas noches. Y la verdad que sí, los usuarios se quejan, nos quejamos, quienes usamos el transporte público, por la espera, por las demoras, por el amontonamiento en los colectivos. Veníamos hablando de la situación de los taxis la semana pasada, en donde cuesta conseguir taxi. La municipalidad empezó a implementar un nuevo cronograma rotativo y la verdad que el fin de semana mejoró el tema de los taxis. Lo que parece que no mejora o sigue habiendo mucha queja es con respecto a los colectivos y a la frecuencia, sobre todo en algunos barrios, en algunos sectores de la ciudad. Nosotros estamos en la zona oeste, aquí puntualmente en la intersección de Ruillón y Boulevard Seguí. La zona oeste es una de las zonas bueno, con mayor problema de conectividad, la zona sur también, en donde a la gente de los barrios le cuesta llegar al centro o le cuesta llegar como llegaba antes. Las frecuencias se redujeron, los colectivos pasan bastante más espaciados y bueno, y eso trae consecuencias, sobre todo en los horarios pico, que es donde se produce la gran aglomeración de personas. Y puntualmente, hoy lo que tuvimos, Martín, es la palabra del titular de la UTA, de Sergio Copelo, a propósito de las quejas de los usuarios, haciendo referencia a que la empresa que está más comprometida es el Cacique, que durante la pandemia retiró 50 coches, 50 unidades, 50 colectivos y que después no volvieron a funcionar. Entonces, lo que dice Copelo es, choferes hay, lo que faltan son colectivos para mejorar la frecuencia y el transporte y la conectividad, fundamentalmente del Cacique, que es uno de los tres actores. Está Rosario Bus, está el Cacique y está la empresa estatal Movi. Bueno, él señala que la cuestión más conflictiva hoy por hoy tiene que ver con el Cacique. Escuchamos qué nos decía en la tarde de hoy el dirigente gremial de la UTA Rosario. Tras las nuevas aperturas, la movilidad en la ciudad sigue creciendo y también se incrementa el reclamo para que el servicio de transporte público mejore las frecuencias de los colectivos. Desde la UTA advirtieron que la situación más conflictiva se da en las líneas que maneja la empresa El Cacique. En el sistema en general no se ha podido recuperar la frecuencia. Puntualmente hay en alguna empresa en particular es mayor el problema. Estamos hablando de empresa del Cacique por sobre todas las cosas, que es zona sur y zona oeste, que está muy afectada por la falta de frecuencia. Y además recordarle que el año pasado tuvieron que devolver 50 unidades, porque no lo podían pagar en medio de la pandemia. Por todos recordamos y sabemos por lo que pasamos. Toda la empresa tuvieron que devolver y esta empresa hoy no puede traer de nuevo esas unidades para sumarlo al servicio de la ciudad de Rosario. La gente viaja mal y los choferes son quienes recepcionan el malestar de los usuarios. Fundamentalmente el pasajero, a ver, si bien estamos saliendo, tenemos que tener ciertos protocolos, como el distanciamiento, y hoy vos ves las unidades, o te invito a que hagas imágenes de las unidades, en hora pico y realmente están súper pobladas. Entonces, no se cumple con la frecuencia, no se cumple con el distanciamiento. Como trabajadores también nos hemos afectado, como el tema de seguridad, ¿no? Desde el gremio de choferes aseguran que es indispensable empezar a revisar el esquema de funcionamiento de emergencia que se implementó durante la pandemia y reclamaron reforzar la frecuencia de las líneas más demandadas. La revisión de la emergencia creo que tiene que ser flexibilizada, porque hay líneas que se han fusionado, 3 líneas en una, y eso hoy requiere de otra perspectiva por la demanda que tienen, ¿no? ¿Volver a lo mejor a las 3 líneas o volver a repensar esa emergencia que se había planteado? Claro, no sé si la totalidad, a lo mejor una gran parte de esa línea que se fusionaron, abrirla. Pero bueno, eso uno lo da desde el punto de vista como trabajador. Está el Consejo Deliberante, está el Intendente y obviamente las empresas que son las prestadoras del servicio. Otra pregunta. Bien, Maxi, ayer lo escuchábamos a Sergio Copelo y otra situación que indudablemente llama la atención y va directamente asociada con cómo ha caído la calidad de las frecuencias. Es el nivel de inseguridad que tiene el usuario a la hora de esperar la llegada de un colectivo. Sí, bueno, es lo que nos decía. Mira, te voy a mostrar la garita donde estábamos recién nosotros.
que es esta garita acá. Repito, estamos en Boulevard Seguí y Ruillón. En donde, bueno, le anda mal la luz, o sea, está intermitente, no sé si se llega a ver. Sí, sí. El efecto que hace de los reflectores, los tubos, la luminaria que se prende y apaga. Recién hablábamos con un señor que acaba de tomar el colectivo 110, que nos señalaba justamente eso, y hay que esperar bastante. Y encima, bueno, esperar aquí no es una zona muy linda, quedamos muy a merced de los delincuentes. Nos contaba Copelo hoy también que se están cortando alrededor de 220.000, 225.000 boletos. Antes de la pandemia se cortaban 450.000, es decir, el 50% recuperó el 50% de los pasajeros. El transporte urbano de pasajeros, lo que pasa es que sigue habiendo muy poca frecuencia en relación con la mejora de usuarios. Voy a charlar con alguno de los vecinos para preguntarle si toman colectivo habitualmente para ir al centro, qué líneas toman habitualmente, si se espera mucho. Yo el 110 siempre tomo. ¿Cómo está el 110? Recién justo uno pasó, pero... Cada 2 horas pasa. Cada el 2 horas. 122 sí, más seguido. El 122 mejor que el 110. Sí. O sea que viajan bastante en hora pico, bastante amontonados, ¿no? Sí, siempre lleno. Siempre lleno. Y con el cochecito más difícil todavía. De pedo entramos ahí con el coche. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba una de las vecinas que, bueno, en líneas generales nos dicen eso, el 110 con más dificultades, el 122 bastante más espaciado. Esto es lo que pasa aquí en la zona oeste, pero en la zona sur también hay muchos inconvenientes. Bueno, lo que decía Copelo, habrá que trabajar sobre algunas líneas. Dice, no son muchas las líneas que hay que reforzar, pero es necesario hacerlo. Hay algunas que son clave, que son determinantes. Bueno, están pidiendo que haya una mejora fundamentalmente en las que opera la empresa El Cacique, como mencionábamos. Sí,